Bien, estudiantes, ya estamos en la semana 31, el día 3. La actividad principal dice, empleamos propiedades geométricas para construir un cuadrado. Toda esta semana 31, el tema principal de matemática de esta semana y la próxima semana es mi proyecto. Bien, vamos a ver entonces qué trata esta semana 31. Entonces, dice, mi proyecto. Dice, vivimos en una sociedad de cambios continuos en diferentes aspectos. En el trabajo, las relaciones sociales y hasta en el tiempo de descanso. Muchos ocupamos nuestro tiempo libre en nuestra lectura favorita, música favorita, funciones de cine en casa o algún juego de mesa. Actividades que son posibles en el entorno del hogar y la familia. Ante la emergencia, las personas buscan elaborar planes seguros o reinventarse y tomar sus momentos de descanso como una oportunidad para la creatividad y aprender algo nuevo. Como, por ejemplo, la pintura, los juegos, como elaborar crucigramas, sudokus y algunos deportes acordes a las características, expectativas e intereses de cada persona. Hemos buscado en nuestro tiempo libre elaborar juegos de una forma creativa, dinámica y recreativa. Utilizado hojas de papel, cartulina u otros materiales reutilizables que nos permitan construir formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Por ello, en la presente situación, construiremos con material reutilizable formas geométricas tridimensionales como las pirámides y cubos orientados al mejor uso del tiempo libre. Para comenzar en esta actividad comprenderás las propiedades y características del cuadrado al construirlos para después elaborar el juego tridimensional. Bien, donde dice aquí mi proyecto, ¿sí? Esta semana y la próxima semana vamos a llegar a elaborar nosotros formas geométricas tridimensionales, o sea, en 3D o tercera dimensión, como le llamamos algunos, ¿sí? Entonces vamos a partir de cuadrados, ¿sí? De figuras bidimensionales que se pueden hacer en el plano para llegar a lo tridimensional, como por ejemplo el cubo o de repente una pirámide, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el fin de esta semana. Recuerda que la próxima semana recién se acaba esta actividad que se llama mi proyecto. Bien, entonces vamos a pasar entonces a la situación significativa de esta semana. ¿Cómo se llama? Para poder trabajar esta actividad, debo tener materiales listos ya, ¿sí? Dice, tener 3 hojas recicladas de papel A4. Puede ser cualquier color que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero que sea A4. Una regla de 30 centímetros, un lapicero, una tijera, cinta adhesiva o goma. Son los materiales que tú necesitas para poder trabajar esta actividad, ¿sí? Entonces dice, utiliza una hoja 4 reutilizable y mide con una regla a sus lados, ¿de acuerdo? O sea, vas a agarrar una hoja 4 si quieres que esté de acuerdo de color o blanco, no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a simular acá una hoja 4. Tú ya sabes que una hoja 4 tiene su largo de 29,7 centímetros y su ancho es de 21 centímetros. Entonces esa es la hoja 4 que usamos nosotros muchas veces. Entonces vamos a usar una hoja A4. Sigue los siguientes pasos para construir el cuadrado. Recuerda que son, ¿cómo se llama? 3 hojas que tienes que tener, ¿de acuerdo? 3 hojas, ¿sí? Que nos van a servir para hacer, ¿de acuerdo? Un cuadrado. Bien, entonces
Vamos a seguir los pasos que nos indica para hacer un cuadrado. Entonces, ¿qué dice? Primero, dice, mido desde el extremo superior izquierdo 3 tramos de 6 centímetros en ambos lados de la hoja, como se muestra en las imágenes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo mi, ¿cómo se llama? Mi hoja 4, la tengo completita la hoja 4, la estoy simulando aquí en la pantalla. Entonces voy a medir con mi regla de 30 centímetros, 6 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo, voy a medir primeramente horizontal, ¿sí? 6 centímetros para cada lado. Entonces fíjate, usando mi regla, tenemos aquí 6 centímetros. Ojo, para medir algunos empezamos desde donde empieza la regla. No, empieza donde está la línea de 0. De la línea de 0, de ahí se empieza. La regla tiene un borde, ¿no es cierto? Pero no empiecen por ahí, empiecen por la línea de 0. De ahí hasta 6 centímetros. Haces una marca, luego esa distancia es 6 centímetros. Luego de ahí también mide 6 centímetros más, o sea, sería 12. Entonces aquí marcarías 12 centímetros. Entonces tienes acá otro de 6 centímetros. Luego de ahí 12, para sumarle 6 me va a dar 18. O sea, hago una marca aquí en el número 18. Y ya tengo, fíjate ahí, 3 lados, ¿de acuerdo? Que miden cada uno 6 centímetros. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya medí, hice la medición, ya marqué en la parte, ¿cómo se llama? Vertical. Fíjate, acá me sobra un espacio, pero no me da 6 centímetros. Entonces, eso es lo que va a sobrar, lo que no vamos a usar, ¿sí? Entonces, ya tengo ahí, ¿de acuerdo? Voy ahora, fíjate, ahí tengo la regla, ¿sí? Voy a trazar de una vez la línea, ¿de acuerdo? Trazamos una línea, ¿sí? Ahí tengo la línea trazada, ¿sí? Que mide 6, acuérdate que es 6 centímetros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces la otra línea que voy a trazar sería a partir de aquí, trazo también una línea, fíjate que la regla es derechita, ¿sí? Ahí está, 6 centímetros también de ancho va a tener esa cinta que estamos haciendo. Igual la siguiente cinta, ¿de acuerdo? Va a tener también 6 centímetros de ancho, fíjate ahí, ¿de acuerdo? Coloco la regla y coloco ahí una línea, ¿sí? Toda la hojita la estoy rayando, ¿de acuerdo? Entonces fíjate aquí está sobrando un espacio que es menor que los otros que están arriba. Entonces eso de ahí ya no lo vamos a usar, ¿sí? Bien, ya hice el trazo en la parte horizontal, ahora voy a hacer en la forma vertical, ¿sí? Fíjate acá, entonces voy a medir también 6 centímetros, ¿sí? Aquí estoy marcando lo que no se va a usar de la hoja. Esta parte aquí de gris no se usa de la hoja. Bien, entonces vamos ahora a medir, ¿de acuerdo? En forma horizontal, fíjate, uso la regla y comienzo a medir, ojo, fíjate bien, de la línea del 0, ¿sí? No se usa del borde de la regla. De la línea del 0 empiezas a medir 6 centímetros y haces tu marca ahí. Listo, una marca. Luego en 12 centímetros, ya sé que aquí mide 6 centímetros. Luego hago una línea en 12 centímetros. Ya sé que este espacio también mide 6 centímetros. Luego acá también sería en 18 centímetros, pero desde 12 a 18 hay 6 centímetros. Luego voy a correr la regla para poder, ¿cómo se llama? Medir 6 centímetros más. De 10, aquí tengo 10, voy a medir 6, sería en el 16. Ahí está en el 16. Pero aquí ya me sobra un espacio que no me da 6 centímetros, me da menos de 6 centímetros. O sea, no voy a usar esa parte que está ahí. Bien, entonces hasta ahí nomás sería entonces. Ya tengo ahí los 6 centímetros, ¿sí? Ahora con la regla en forma vertical voy a, ¿cómo se llama? Hacer la media, el trazo de la línea. Entonces coloco la regla y trazo una línea hacia abajo, ¿no es cierto? Luego hago otra línea más a partir de los 6 centímetros. Ahí tengo otra línea más. Luego la otra línea que hemos marcado cada 6 centímetros. Luego, en la otra marcación que hemos hecho, también le coloco la línea. Fíjate, ya hemos hecho ahí, fíjate, el trazo, ¿de acuerdo? De 6 centímetros por 6 centímetros. O sea, hemos formado cuadrado de 6 por 6 centímetros, ¿ya? Entonces, fíjate acá, esta parte no me va a servir, ¿de acuerdo? No me va a servir. Entonces, con una tijerita
vamos a tener que, ¿cómo se llama? Hacer el corte, ¿no? Fíjate acá yo tengo la hojita que he marcado, ¿de acuerdo? Aquí tú puedes apreciar, ¿sí? Puedes apreciar, ¿cómo se llama? Cómo estoy marcando, ¿sí? La hojita para que tú también te guíes, y así debe quedar, ¿no es cierto? Así debe quedar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Este modelo de acá, su hoja 4, ¿de acuerdo? No importa que sea cualquier color, ¿sí? Pero que sean, ¿cómo se llama? 3 hoja 4, ¿sí? Bien, entonces, ya hicimos el primer paso, vamos a hacer ahora el siguiente paso, ¿sí? Entonces dice ahora, nos queda a nosotros, ¿cómo se llama? Recortar esto de acá, ¿sí? Entonces vamos a recortar lo que no vamos a usar. Fíjate, aquí voy a recortar esta parte, ¿sí? Utilizo la tijera para realizar el corte de los cuadrados. O sea, voy a cortar primero lo que no voy a usar, ¿sí? Entonces voy a cortar ahí y acá abajo también voy a cortar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces toda esta parte que he mencionado no se va a usar. Entonces lo botamos, eso que está ahí, y me quedaría de esa forma. Fíjate, me va a quedar a mí de esta forma, de esta hojita 4 que en antísimo marcamos, me va a quedar, ¿cómo se llama? Solamente esta hojita que está acá. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí? Te va a quedar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la hojita que nos va a quedar de esa manera. ¿Sí? Fíjate, aquí cuántos cuadrados hemos formado. Hemos formado, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadrados. Cada hoja, ¿de acuerdo? Te va a dar 12 cuadrados, ¿sí? Entonces, tienes que hacer 3 hojas de estas, 3 hojas, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos de esa forma, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, ¿cómo se llama? Hacer, ¿cómo se llama? Los cortes indicados. Por donde tú has trazado esta línea, y que tú has trazado estas líneas, ¿de acuerdo? Tú tienes que hacer los cortes, ¿sí? Tú vas a cortar de esta manera, ¿sí? Entonces voy a simular los cortes aquí en la, ¿cómo se llama? En la diapositiva, y te vas a dar cuenta que es sencillo hacerlo, fíjate, ¿sí? Ahí voy a colocar las tijeras, ¿sí? Y voy a hacer el corte, voy a simular el corte yo simplemente, y ustedes lo hacen en forma real en su hojita, ¿de acuerdo? Bien, entonces hago el corte, fíjate, ahí estoy haciendo el corte, primero en horizontal, y después también lo hago en forma vertical, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya corté la hojita, ¿sí? Esta hojita la he cortado, ¿sí? Y como resultado de cortar esta hojita, ¿qué me va a dar? Me van a dar, ¿cómo se llama? Me van a dar 12 cuadraditos de estos, ¿sí? O sea, de aquí me van a salir 12 cuadraditos, 12. Entonces aquí los tengo, fíjate, los cuadraditos que, ¿cómo se llama? Necesito. De una hoja te van a salir 12. Entonces te han pedido 3 hojas, o sea, tienes que hacer, ¿cómo se llama? De estos cuadraditos que te han dicho de ahí, tienes que hacer 12, 12, como son 3 hojas, son 36. Entonces, fíjate, entonces aquí yo, ¿cómo se llama? Voy a guardar esto y vamos a ir a la diapositiva a ver cómo nos quedaría entonces cada cuadrado. Fíjate, a la hora que yo hago ese corte, me queda, ¿cómo se llama? Un cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado, uno solo, ¿sí? Tengo un cuadrado. ¿Cuánto mide ese cuadrado? Mide 6 por 6, ¿de acuerdo? Tiene 6 centímetros y 6 centímetros. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Todo cuadrado a su lado son iguales. Bien, entonces ya tengo este cuadrado. Fíjate, con este cuadrado es el que vamos a trabajar nosotros, ¿de acuerdo? Entonces fíjate acá. Utilizo, dice acá, un corte de la hoja 4 para elaborar un cuadrado. O sea, este de aquí va a ser cara del cubo. O sea, vamos a elaborar cubos con estos cuadraditos que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, este cuadrado, ¿sí? Lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que mide 6 centímetros de lado, ¿de acuerdo? 6 centímetros de lado, ¿sí? Entonces, ese cuadrado le vamos a decir que se llama A, ¿sí? A, B, C, D. Y si es un cuadrado, ya tú sabes que sus ángulos son rectos. Para representar un cuadrado y que tenga ángulo recto, se coloca un cuadradito en cada esquina para definir que es un ángulo recto. Bien, entonces tenemos el cuadrado llamado ABCD. Listo.
Con ese cuadrado, ¿qué hacemos? Fíjate acá, ¿qué nos dice que hacemos acá? Dice, empleando la técnica del doblez, dice, los dos vértices del cuadrado ABCD, o sea, de este cuadrado, sean M y N los puntos medios de los lados AD y BC, respectivamente. Doblo los bordes AB y CD hacia MN y marco el doblez como se muestra en la imagen. Fíjate aquí. Primero ubicas el punto medio del cuadrado. Voy a ubicar el punto medio, fíjate. Voy a usar la regla. Ya sé que esto mide 6 centímetros, ¿sí o no? Entonces la mitad será 3. Entonces marco acá 3 centímetros aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí está 3 centímetros. Ese es el punto medio de ese lado. ¿Sí? Entonces por estos dos lados, por estos dos puntos pasa un segmento. ¿Sí? Entonces le decimos de esa manera. ¿Cómo se van a llamar esos puntos medios? Según aquel dato me dice MN. MN es el punto medio, ¿de acuerdo? De los lados AD y BC. Entonces, muy bien, entonces, ahora fíjate acá, ¿sí? Aquí MN, ¿de acuerdo? Va a ser el doblez. Esa línea me va a dar el doblez. O sea, voy a doblar, ¿de acuerdo? A hasta M y D hasta M. Luego de B hasta N y luego C hasta N. De esta forma, fíjate. Así tienes que doblar, ¿sí? De esa manera. ¿Sí? O sea, vas a llevar el lado B al lado N. El lado A al lado M. Luego el lado D al lado M o al punto M. Y el punto C al punto N. Entonces hay que hacer el doblez, ¿ya? ¿De qué manera? Fíjate acá en la figura. Aquí tengo la figura, ¿de acuerdo? Fíjate cómo se ha doblado, ahí está. ¿Sí? Entonces, esa figura es la que tú tienes que tener a partir de este cuadrado. Bien, entonces lo voy a hacer aquí. Yo lo voy a, ¿cómo se llama? A doblar por la mitad, ¿sí? Ahí está. Aquí tengo la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tengo el cuadrado a la mitad. ¿Sí? Le he pasado por su punto medio. Ahí está su punto medio. Ahora lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Llevar las esquinas al centro. O sea, hago de esta manera, ¿sí? O sea, de esta manera estoy haciendo, lo estoy llevando al centro, fíjate. ¿Sí? Al centro lo estoy llevando. ¿De acuerdo? Ahí está. Igual, desde aquí lo llevo también al centro, o sea, de esta manera. ¿Sí? Más o menos así. Listo. Ahí lo tienes, fíjate. Entonces, de esa manera es como lo estás doblando. Fíjate, lo estoy llevando al centro y lo estoy llevando al centro. ¿De acuerdo? Entonces ya formé, ¿de acuerdo? Un rectángulo. ¿Sí? He formado un rectángulo, que es la figura que está aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces llegamos a esta figura. ¿Sí? Vamos a continuar, dice acá. Se formó un rectángulo PQRS. Fíjate, ahí está. Se ha formado el rectángulo PQRS. Aquí está el rectángulo PQRS. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora, a partir de este rectángulo PQRS, vamos a formar nosotros ahora, ¿de acuerdo? Dice, empleando la técnica del doblez, uno de los vértices del rectángulo PQRS, ¿de acuerdo? Sean F y G los puntos medios de los lados PQ y SR. Respectivamente, doblo los bordes PS y QR hacia el centro FG y formo el doblez como se muestra en la imagen. Vamos a ver acá. Fíjate, ya tengo acá, ¿no es cierto? Yo tengo este de aquí. ¿Sí? Aquí yo tengo aquí. Ese aquí está en la imagen. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjate. Voy a, ¿cómo se llama? A doblar, ¿de acuerdo? Vamos a doblar esto que está acá. ¿Sí o no? Lo vamos a doblar en su punto medio. Lo estoy doblando. Fíjate, ¿sí? Voy a hacer primeramente aquí la imagen. Fíjate, hay que doblar. ¿Sí? Hay que llevar esto que está acá. Entonces, se va a formar esta figura, fíjate. ¿Sí? Se va a formar la siguiente figura. Fíjate, se va a formar la siguiente figura. Si yo lo doblo así, se va a formar, ¿qué cosa? Se forma un cuadrado. ¿Sí? Se forma un cuadrado.
Lo estoy doblando, fíjate. Estaba así, ahora lo estoy doblando. Y se forma un cuadrado. ¿De acuerdo? Se está formando un cuadrado. Bien, entonces tengo un cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de ese cuadrado, ¿sí? Fíjate, lo que tú tienes que hacer ahora, ¿de acuerdo? Es llevar estos puntos al punto medio, al centro, ¿sí? O sea, de esta manera, ¿sí? Lo voy a llevar al centro, ¿sí o no? Ahí. Entonces lo estoy doblando al centro. Igual el otro lo llevo también al centro, fíjate ahí, ¿sí? Lo estoy llevando al centro. Ya está, fíjate, otra vez, ¿sí? Lo tenía así, ¿no es cierto? Lo hice así primero, luego las esquinas las voy a doblar así y así. Y ya formé, ¿cómo se llama? Otro cuadradito, ¿sí o no? Es el que se ha formado ahí en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate acá entonces, ¿sí? Entonces se ha formado, fíjate, un cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un cuadrado de ¿qué? ¿Cuánto mide cada lado? De 3 centímetros. Entonces quiere decir que la tarea para ti dice que tienes que tener 48 cuadraditos similares, ¿de acuerdo? Te servirán como insumo para elaborar el cubo, la próxima actividad. O sea, hasta aquí lo que tú has hecho es construir, ¿de acuerdo? Cuadraditos a partir de 6 cuadraditos hasta que lleguen a 3 centímetros de lado. ¿De acuerdo? A ver, retomemos. ¿Qué se hizo? A partir del cuadradito, ¿sí? ¿De acuerdo? Se le busca el punto medio, ¿de acuerdo? Luego, con ese punto medio, se le lleva los, ¿cómo se llama? De esta manera al centro y de esta manera también al centro, ¿sí o no? Se doblan, ¿de acuerdo? Se doblan de esta manera. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Doblamos por la mitad, ¿sí? Doblamos por la mitad y formamos un cuadrado. Pero luego, ¿qué hacemos? Los extremos van en medio. Doblamos entonces de esta manera y acá también doblamos. ¿Sí? Así. Listo, ya está. Y se ha formado entonces, fíjate, ahí está, ahí está. ¿Sí? Entonces se ha formado un cuadrado de 3 centímetros. Esto de aquí lo guardas para la próxima semana. Sí, pero ¿cuánto tienes que hacer ahorita? ¿Cuánto tienes que hacer? Tienes que hacer esta semana. Tienes que hacer 48 cuadraditos de estos, 48. Tenerlos guardaditos para la próxima semana ya armar nuestro cubo. Porque ese es el, ¿cómo se llama? Tu proyecto. ¿Sí? Formar figuras tridimensionales. Recuerda que este cuadrado, ¿sí? Es una figura bidimensional porque tiene 2 dimensiones, largo y ancho. Cuando tú formes, ¿cómo se llama el cubo? Cuando formes el cubo, ¿de acuerdo? Cuando tú formes el cubo, ya va a ser una figura tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces estamos haciendo este trabajito para la próxima semana terminarlo, ¿de acuerdo? Entonces su trabajo de ustedes es tener de esto ¿cuánto? Según ahí dice 48, ¿de acuerdo? No importa que sea blanco, cualquier color que ustedes quieran hacerlo, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos ahí formado entonces nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro cuadrado de 3 por 3 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer, dice acá, que continúa en la actividad, dice situación 1, nos están dando una situación problemática, dice, en el cuadrado mostrado, cuya área es 64 centímetros, calcula el perímetro. Describe tu proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos. Bien, bueno, aquí me están dando un cuadrado A, B, C, D. Un cuadrado se llama por sus letras mayúsculas de los vértices. A, B, C, D en este caso. Entonces me dice que ese cuadrado, su área es 64 metros cuadrados. Me pide el perímetro. Bueno, el perímetro del cuadrado es la suma de sus 4 lados, ¿sí o no? Entonces yo debo saber cuánto mide sus lados y no me da el problema sus lados. Entonces yo debo hallar sus lados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar área del, ¿cómo se llama? Del cuadrado. Fíjate, ahí tengo el área del cuadrado. ¿A qué es igual área del cuadrado? Ya lo sabemos nosotros, conocimientos previos o básicos de nuestra educación secundaria.
y también de primaria, ¿no es cierto? El área del cuadrado dice que es, ¿cómo se llama? Lado al cuadrado. Fíjate muy bien ahí, ¿de acuerdo? El área del cuadrado es lado al cuadrado. Si yo sé su lado, lo elevo al cuadrado y tengo el área. Pero no tengo el lado, solamente tengo el área. Entonces voy a reemplazar aquí el área. ¿Sí? Entonces, digo así, fíjate. El área sé cuánto vale, 64. Ahí está, he reemplazado. Área vale 64 centímetros cuadrados. Lo voy a reemplazar ese dato en la fórmula. Fíjate acá. Fíjate. El área dice que mide 64 centímetros cuadrados. ¿Y a qué es igual esa área? A lado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, hay que poder definir bien ahí, ¿cómo se llama? Lo que tú reemplazas. Esta área está aquí. ¿De acuerdo? ¿Y a qué es igual? Lado al cuadrado. Ya está, listo. Entonces, fíjate, está al cuadrado. Entonces, quiere decir que cuando estamos en una ecuación, el exponente que está en un miembro pasa al otro miembro como raíz. O sea, quiere decir que aquí va a ser raíz cuadrada de 64 igual a L. O sea, al lado. Entonces, hacemos eso. Entonces, aquí sería, fíjate, está como exponente, pasó como índice o como raíz. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber cuánto mide L, el exponente pasa como raíz al segundo miembro. Entonces sería raíz cuadrada de 64 centímetros cuadrados. Es igual a ¿quién? A L. Ya no está el exponente. ¿Por qué? Porque ya pasó al segundo miembro. Muy bien, entonces ahora me toca sacarle raíz cuadrada a 64 y raíz cuadrada a C cuadrado, a centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces raíz cuadrada a 64 y raíz cuadrada a centímetros cuadrados. Entonces es sencillo, raíz cuadrada de 64 me da 8 y raíz cuadrada de centímetros cuadrados es, ¿cómo se llama? Centímetros solo. Entonces aquí me quedaría 8 centímetros. ¿Qué cosa es 8 centímetros? Es el lado. O sea, quiere decir que el lado de ese cuadrado vale 8 centímetros. Recuerda que aquí simplemente sacamos la raíz cuadrada de 64, que es 8, y raíz cuadrada de centímetro cuadrado, que es centímetro. Entonces es igual a ¿quién? A L. Ahora, quiere decir que eso mide ¿cuánto? 8 centímetros. Ya tengo el lado del cuadrado. Listo, eso es lo que necesitaba. ¿Para qué? Para hallar el perímetro. Porque a mí me piden el perímetro. Entonces el perímetro del cuadrado, ¿a qué es igual? Si yo quiero saber el perímetro del cuadrado, vamos a suponer que tu casa es un cuadrado. ¿Sí? Y quiero saber cuánto es el perímetro de mi casa. Ah, sumo todos los lados de mi casa y ya tengo el perímetro. Igual aquí. Entonces, el perímetro de ese cuadrado, como tiene 4 lados y los lados son iguales, entonces multiplica por 4. Entonces sería 4 por lado, entonces el perímetro. Aquí está, fíjate, el perímetro es 4 veces el lado. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces perímetro es igual a 4, que multiplica ¿a quién? Al lado, que vale 8. El lado vale 8 porque ya tú lo hallaste. Entonces simplemente multiplica. 4 por 8 me va a dar 32 centímetros. ¿Sí? 4 por 8 me da 32 por centímetros, centímetros cuadrados. O sea, el perímetro de este cuadrado, el perímetro es 32 centímetros. Y ya les expliqué paso a paso cuáles son los procesos que tienes que seguir. Vamos a ver cómo se llama la respuesta, ¿no? Entonces, el lado mide 8 centímetros del cuadrado y el perímetro es 32 centímetros. Vamos a ver la siguiente situación y última situación, porque solamente nos han dejado 2 situaciones. ¿Sí? Entonces dice ahí, considerando los datos de la situación 1, o sea, del problema 1, o sea, dice ahí, comprueba con un ejemplo cómo sería posible calcular el área de un cuadrado conociendo su perímetro. Describe tu proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos paso a paso. Bueno, yo voy a tomar el ejemplo 1. ¿Sí? Entonces, del ejemplo 1, dice, ¿cómo sería posible calcular el área de un cuadrado conociendo su perímetro? ¿Sí o no? O sea, si yo conozco el perímetro, me piden hallar ahora el área. Entonces, simplemente busco que hallar el lado que está en el perímetro y ese lado lo aplico en la fórmula del área y ya estaría resuelto el problema. Entonces acá sería de la siguiente forma. A ver, perímetro del cuadrado, ya tú sabes, porque lo hallaste en el ejemplo 1, dice que es 32 centímetros. Me estoy guiando con el ejemplo 1.
32 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el perímetro aquí es igual a 4 veces el lado. Entonces ahí voy a reemplazar. Entonces digo así, perímetro es 32 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, como el perímetro es 32 centímetros, lo voy a reemplazar aquí, fíjate. Aquí. Este de aquí es el perímetro y aquí está que vale 32. Entonces lo reemplazamos simplemente, fíjate. Ahí está, 32 centímetros. ¿Sí? Aquí está reemplazado. ¿De acuerdo? 32 centímetros. Y aquí es igual a 4 veces L. Aquí está 4 veces L, o sea, 4 veces su lado. Entonces, pero como yo quiero saber el lado, entonces el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Ojo, si está multiplicando, pasa dividiendo al primer miembro en este caso. Entonces va a pasar dividiendo aquí en a 32. O sea, sería 32 entre 4. Entonces, al dividir me va a dar que vale 8. Entonces quiere decir que el lado vale 8. Lo que nos salió en el ejemplo de aquí, fíjate, ¿sí o no? El lado vale 8. Entonces ya tengo el lado. Ahora lo que yo debo hallar es su área. Lo que estoy haciendo es hallar el área a partir de un perímetro. Muy bien. Entonces ya tengo el lado. Simplemente aplico ahora área del cuadrado, ya sabemos. Lado al cuadrado. Ahí está la fórmula. Lado al cuadrado. Reemplazamos porque ya conozco el lado. Entonces el área de ese cuadrado dice que va a ser igual a ¿quién? A 8. ¿Por qué 8? Porque el lado vale 8. ¿Sí o no? Aquí está. El lado vale 8. Lo reemplaza simplemente en la fórmula. Entonces, pero aquí está al cuadrado. Quiere decir entonces que 8 al cuadrado me va a dar 64. O sea, 8 por 8 64. Luego, centímetro cuadrado me da centímetro cuadrado. O centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Listo, entonces hacemos la respuesta ahí. Entonces quiere decir que el área es 64 centímetros cuadrados. Se cumple con lo que está en la primera situación que nos han planteado, ¿no? Bien, entonces ya desarrollamos las dos situaciones que nos han planteado del día 3, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, yo les agradezco su participación. Esperamos, sus evidencias y que elaboren, por favor, sus 48 cuadritos, ¿sí? 48 cuadritos, ¿sí? Son 48 que les han pedido ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a construir la próxima clase.